Hola, buenos días. Hoy vamos a dar un paper que habla sobre utilidad clínica del PET-CT con fluorodeoxiglucosa para el carcinoma de células renales papilar primario y recidivante. Es un estudio elaborado por los autores aquí descritos, presentado el 25 de febrero del presente año, y en la parte inferior encontramos el DOI al que podemos acceder. A manera introductoria tenemos que el carcinoma de células renales representa aproximadamente el 90% de todas las neoplasias renales, y que este es un grupo heterogéneo donde existen varios subtipos, donde el carcinoma papilar es la segunda variante más común, por debajo del carcinoma de células claras, y ocurre aproximadamente en un 10 a 15%. Por otro lado, también la literatura habla de que el carcinoma papilar tiene un pronóstico más favorable, tiene unas tasas de supervivencia más altas y tiene una menor incidencia de metástasis en comparación con el carcinoma de células claras. Por otro lado, histológicamente el carcinoma papilar se divide en dos subtipos. El tipo 1, que tiene mejor pronóstico, ¿sí? Y el tipo 2, que es más agresivo y tiene un peor pronóstico. Por otro lado, también existe otro tipo de carcinoma, que es la clasificación nuclear, la cual está determinada por la Organización Mundial de la Salud, por la Internacional de Clasificar. Básicamente lo hace la cantidad de nucleolos que presente la célula. También recordar que los tumores que se encuentran confinados en la parte renal, el tratamiento de elección siempre va a ser quirúrgico, y aquellos que tienen una enfermedad ya más avanzada, ya sea local o metastásica, el tratamiento de esto va a ser farmacológico o dirigido. Por otro lado, tenemos que el PET-CT con fluorodeoxiglucosa es una modalidad de imagen molecular no invasiva y que se ha aplicado ampliamente en la práctica clínica. Ha surgido como un método bastante importante para todos los pacientes oncológicos, ya sea para hacer su estadificación o la reestadificación, o para hacer un control en el seguimiento de su respuesta terapéutica una vez que se inicia con ellos el tratamiento. También, básicamente en el carcinoma de células renales, se dice que si no es un buen método para hacer una evaluación preoperatoria, ya que el radiotrazador es de eliminación renal, ellos consideran que muestra unos resultados favorables, básicamente en aquellos pacientes para hacer predicción de pronóstico. Este estudio básicamente parte, o la motivación es porque hay varios estudios que se han realizado sobre los carcinomas de células renales de células claras, pero pocos sobre el carcinoma papilar. Entonces es de aquí donde nace la motivación de este grupo investigador a ver cuál es el comportamiento pronóstico de este tipo de estudio imagenológico con respecto al cáncer papilar. Entonces, el propósito de ellos fue investigar la utilidad del PET-CT con fluorodeoxiglucosa en el carcinoma renal papilar primario y recurrente, y al mismo tiempo conocer el papel del PET-CT en la predicción de la supervivencia. En cuanto a la metodología, tenemos que este es un estudio retrospectivo que fue realizado en el Hospital Académico de Ciencias Médicas de Pekín en la fecha del 20 de enero del 2010 hasta junio del 2020, fueron casi 10 años,
en el cual incluyeron 66 pacientes con carcinoma de células renales de tipo papilar confirmado histológicamente y que también se les había realizado una evaluación con PET-CT, ya sea para realizar la estadificación o porque se sospechaba una recidiva y se necesitaba realizar una reestadificación. Entonces ellos tuvieron 30 pacientes a quienes se les hicieron estadificación, 28 reestadificación y 8 se les realizaron ambos estudios o ambos momentos. Y los datos histopatológicos de los subtipos disponibles solamente se presentó en 34 de los pacientes. Por otro lado, los criterios de inclusión para el grupo de estadificación fueron que tuvieran un diagnóstico reciente, que el carcinoma estuviera confirmado histológicamente, ya sea por una biopsia o por una cirugía que ellos hayan evaluado en su hospital, que tuvieran un PET-CT realizado antes del tratamiento inicial y que el intervalo de tiempo entre la exploración del PET-CT, la cirugía y la biopsia no fuera mayor de 30 días. Y lo otro que para ellos era relevante era que pudieran tener disponibilidad de la información del seguimiento del paciente. Los criterios de exclusión fueron que tuvieran un tratamiento previo al PET-CT, que la biopsia no fuera realizada en su hospital o que tuvieran historias incompletas. Y para aquellos pacientes que se les hizo el estudio de reestadificación, los criterios de inclusión fueron que el carcinoma papilar estuviera confirmado histológicamente, que tuviera un historial de tratamiento previo para el carcinoma papilar primario y que se hubieran hecho un PET-CT para reestadificar. En cuanto a las imágenes, los pacientes estaban con un ayuno de 6 horas aproximadamente, tenían que tener un nivel de glucosa por debajo de 200 miligramos antes de la administración de la fluorodectoxiglucosa. Se les colocó un volumen de 5,5 megabecquerel por kilogramo y después de una hora de haber administrado el radiotrasador, realizaron el estudio. El estudio se realizó desde la base del cráneo hasta la mitad de los muslos. Posteriormente fue evaluado por 2 médicos con experiencia en medicina nuclear y después se le hizo un análisis semicuantitativo con la captación anormal del radiotrasador en las lesiones utilizando el valor máximo de captación estandarizado, que es el SUB-max. ¿Cómo hicieron ellos esto? El SUB lo tomaron de la lesión renal primaria, midiendo la región de interés y evitando en lo posible todo lo que era la actividad fisiológica a nivel de los cálices renales. Para ellos evaluar la sensibilidad y la especificidad en la reestadificación, ellos lo hicieron tanto reconfirmando esto histopatológicamente o en aquellos pacientes que no lo podían hacer con seguimiento clínico. Y definieron que la supervivencia libre de progresión era el tiempo que llevaba desde que se hizo la cirugía primaria hasta la aparición de la progresión, ya fuera de manera clínica o radiológica. En cuanto a los resultados, esta es la tabla donde muestra las características de los 38 pacientes que fueron sometidos a la estadificación. Más o menos la edad promedio fue de 56 años, afectó más que todo a los hombres. El tiempo de seguimiento promedio fue de 34 meses y entre otras características relevantes, en los subtipos que ellos encontraron 7 pacientes solamente con tipo 1 y 27 pacientes con tipo 2. En cuanto a los resultados, encontramos que 31 de los 38 pacientes presentaron lesiones positivas en el PET-CT.
determinando un carcinoma primario, o sea que ellos lo determinaban con una sensibilidad del 81,5%. El tamaño de las lesiones oscilaron entre 0,9 y 15,6 centímetros. El submax de las lesiones osciló entre 1,2 y 24,1. Y en el sub de los carcinomas de alto grado, que eran básicamente los tipo 2, o el grado de nucleación, que era grado 3 o 4, fue significativamente mayor en comparación al G1 y G2 o tipo 1, siendo los de alto grado con un promedio de 9,4 más o menos 6 y los de bajo grado de 4,8 más o menos 3. También ellos encontraron que si bien era relevante o los el mostró significancia en los grados según la clasificación de la OMC, cuando ellos lo titularon a los tipos, no les daba mucha significancia, y ellos explican, y fue una de las limitaciones del estudio, ya que ellos cuando hicieron la pesquisa encontraron dentro de su grupo pocos pacientes con el subtipo 1. De estos pacientes, ellos encontraron que uno de ellos tenía ya metástasis ganglionar, tanto en la región supraclavicular y mediastínica, que no eran o que no se sospecharon inicialmente, pero que posteriormente cuando realizaron el PET-CT encontraron estas, las cuales fueron biopsiadas y posterior a esto se llevó a un cambio en el plan de tratamiento. En otro paciente ellos encontraron sincrónicamente un adenocarcinoma de pulmón, y en los 36 pacientes restantes encontraron 4 que tenían metástasis en el momento del diagnóstico, ya fuera a ganglios linfáticos, a la glándula suprarrenal, o encontraron un trombo venoso en la vena renal. A estos pacientes también, cuando se les hizo el PET-CT, muchas veces llevó a un cambio de tratamiento, y ellos encontraron un porcentaje de 5,3, es decir, 2 de ellos necesitó cambio en su tratamiento, y 12 de ellos a través del seguimiento presentaron recurrencia de la patología. Y el tiempo de supervivencia libre de progresión fue de 32 meses aproximadamente. Acá entonces tenemos imágenes de izquierda a derecha. Tenemos primero una resonancia, una tomografía y el PET-CT. La primera paciente es una mujer de 63 años con un carcinoma de células renales papilar tipo 2 y un grado nuclear 3, la cual tenía una afectación renal derecha. En esta paciente, este tumor primario midió aproximadamente 4,4 centímetros y el valor máximo de absorción estandarizado, o sea, el SUV, fue de 10,4. El segundo paciente fue un varón de 61 años con carcinoma de células renales, papilar tipo 1, pero él tenía un grado de nucleación 2, el cual afectaba el riñón izquierdo. Y este tumor tenía una medida de aproximadamente 4,2 centímetros y un submax de 6. En cuanto a los resultados, en aquellos pacientes que se sospechaban un carcinoma papilar recurrente, fueron estudiados 6 pacientes. De estos se encontró que el PET-CT era positivo para 28 y negativos en 8 de los pacientes. Para confirmar ellos la presencia de la enfermedad recidivante, como les había dicho, se confirmaba por el PET-CT y otros se terminaron de corroborar con histopatología en 12 pacientes, y los otros 24 solamente fue por evaluación clínica o diagnóstica por imagen. En este grupo no hubo ningún paciente que mostrara negativos falsos, y
hubieron 3 pacientes que tuvieron resultados falsos positivos. Uno de ellos fue, se le sospechó que tenía una lesión. Una vez que se hizo la biopsia, se confirmó que era un adenoma benigno en el colon sigmoide, y 2 de ellos eran cicatrices posoperatorias. Por otro lado, 6 de estos 36 pacientes se les cambió el tratamiento cuando se realizó la reestadificación, y entre todos los promedios ellos encontraron que tenían una sensibilidad del 100% por una especificidad que iba entre 72,7 al 89,2%, un valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo negativo del 91,6%. Este es el caso del paciente falso positivo. Era un paciente de 52 años que fue sometido a una anestectomía parcial derecha por un carcinoma de células renales. 6 meses después de la cirugía, en el PET-CT ellos encontraron que tenía una lesión, que tenía captación intensa focal en el colon sigmoide. El sub de esta lesión era de 14,7. Se le realizó una biopsia y en este paciente se confirmó que era un adenoma benigno de biopsia. Este paciente, posterior a 84 meses de seguimiento, no desarrolló ninguna recurrencia. Esta tabla lo que nos muestra son los sitios más frecuentes de recidiva, donde los ganglios linfáticos se encontraban en 16 pacientes. 10 pacientes presentaban lesiones óseas, 9 en tejidos blandos, 3 en peritoneo. Recurrencia local, 2 pacientes. A nivel hepático, 2. En la glándula suprarrenal, 2. Mesenterio, 1 y pulmón, 1. Este es la imagen de un paciente de 53 años que presentó múltiples recidivas o afectaciones en sus ganglios linfáticos 3 meses después de habérsele realizado la anestectomía radical derecha por un carcinoma de células renales. Acá, en las imágenes desde la A hasta la M, lo que podemos ver son las lesiones, donde ellos encontraron lesiones a nivel supraclavicular, mediastinales. También encontraron a nivel del retroperitoneo, y también encontraron otra lesión acá cerca del músculo psoas derecho. En cuanto a la discusión, ellos encontraron que, si bien el valor máximo de absorción estandarizado tumoral, es decir, el SUB, podría predecir el pronóstico en todos los pacientes que tuvieran un carcinoma de células papilares. Ellos hablaban que con la realización de este estudio, con el radiotrazador de fluorodextroglucosa, el cual se basa en una correlación entre el metabolismo de la glucosa y el grado de agresividad que podía tener la lesión, esto nos permitía hacer una cuantificación para desempeñar entonces el papel de predicción pronóstica de los pacientes. En la discusión se hablaba de que había muchos estudios, que uno de los más importantes fue el estudio que hizo Nakajima, donde él estudió 115 pacientes con carcinoma de células claras, 15 con carcinoma papilar y 9 con carcinoma cromófobo. Y él también encontró que haciendo el estudio del SUBMAC en estos pacientes, encontró que tenía un pronóstico o podía determinar un pronóstico para los pacientes. En el caso de ellos, su valor de SUB fue 3,8. Todos los pacientes que tenían un valor por encima de este SUB tenían una tasa de pronóstica peor. Todos los que estaban por debajo tenían un mejor pronóstico. Y en el estudio que les acabo de presentar, el corte fue de 5,8. En el estudio que les comenté, básicamente todos los pacientes que tenían un valor por encima de 5,8 tenían un tiempo de supervivencia libre de progresión significativamente más corto que en aquellos que tenían un SUB
bajo de este valor. Por otra parte, aunque la utilidad del PET-CT con fluorodeoxiglucosa en la evaluación de un tumor renal primario siempre ha sido controvertida, en el estudio ellos encontraron que tenía una sensibilidad de 81,5% y determinaron que era muy eficaz para realizar la detección de la enfermedad metastásica o recurrente. Esto también se vio confirmado por diferentes estudios, como fue el de Kumar o el de Nakatani. Asimismo, ellos hablan que su estudio tuvo una sensibilidad casi del 100% para detectar la recurrencia y, como yo les había dicho, no encontraron falsos negativos. Entonces podríamos decir que este examen nos puede ayudar a evaluar lo que es la recurrencia y también nos puede ayudar a evaluar la parte pronóstica del paciente. Dentro de las limitaciones que ellos tuvieron era que era un estudio retrospectivo en el cual ellos dicen que los datos estaban sujetos al sesgo de selección. También hablan que el número de casos de carcinoma papilar tipo 1 fue bastante pequeño en comparación a los casos tipo 2. Y por otro lado, el análisis de la comparación del sub entre los tipos histológicos era carente de su valor estadístico. Y lo otro que ellos encontraban como limitación fue que el estudio tenía pocos pacientes, en este caso fueron 60. Dentro de las conclusiones, entonces, tenemos que el PET-CT con fluorodeoxiglucosa tuvo una sensibilidad del 81,5% para detectar el carcinoma papilar primario, que el submáximo del tumor derivado del PET-CT para la estadificación fue un predictor de la supervivencia libre de progresión y que el proceso de reestadificación del carcinoma fue muy eficaz para detectar la enfermedad recurrente gracias al PET.